Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a presentar un video, el cual va a realizar el reconocimiento sobre los conceptos básicos de la cultura política. Presentaremos 3 entrevistas a las cuales les realizaremos su respectivo análisis y al finalizar daré mi concepto personal acerca de todos los conceptos relacionados sobre el tema. Los dejo con las entrevistas, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? John Albert Silva. John Albert, me encuentro realizando un trabajo audiovisual para la universidad, para lo cual necesito su colaboración respondiendo estas 4 preguntas. Ok. La primera es, ¿qué entiende por cultura? Cultura es un conjunto de conocimientos que he adquirido a través de mi educación y otra parte a través de mi estudio y de mi trabajo. Perfecto. ¿Qué entiende por política? Política. Creo que es una forma ideológica de centrar un poder a un grupo de personas, ya sea urbano o a nivel rural. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Es la base que me ha dado ideas claras para poder elegir en un momento determinado algún gobernante. Por último, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, es algo difícil en este momento para poder elegir algún gobernante en mi entorno por lo que ha pasado en los últimos años, porque ha habido mucha corrupción. La gente ya en este momento no madruga y da mucho voto en blanco. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre? Esmeralda Aguirre. Esmeralda, mire, me encuentro realizando un trabajo audiovisual para la universidad, para lo cual necesito su colaboración respondiendo 4 preguntas. Sí, Listo. La primera es, ¿qué entiende por cultura? pues para mí cultura es lo que nos han enseñado nuestros padres y que podemos transmitir a nuestros hijos como lo es la educación. ¿Qué entiende por política? Para mí la política es lo que han enseñado, lo que nos han enseñado los gobernantes, difundido a través de los años y que nuestros padres nos ayudan a comprender buscando un mejor gobierno y que afecta a la sociedad y a un país. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política es la reflexión que hay entre lo que sabemos y lo que creemos sobre la política. Esmeralda, por último, ¿cómo cree que ve reflejada la cultura política en su entorno? Para mí se ve reflejada al momento de votar, ya que ahí es donde decidimos la manera de quién nos gobierna y es como decidimos eso. Hola, ¿Cuál es su nombre? Cristina. Cristina, voy a necesitar que me ayudes con un trabajo audiovisual para la universidad, para lo cual van a necesitar que colabores respondiendo 4 preguntas. ¿No? Ok. ¿Qué entiendes por cultura? Cultura. Cultura es toda la parte que nosotros como seres humanos tenemos arraigada desde la parte social y desde la parte familiar y desde la parte de la educación, que viene pues desde todos esos conocimientos políticos, religiosos, artísticos, culturales que vienen desde, digamos, eh, desde la parte familiar y, y social que nos precede. Ok. ¿Qué entiendes por política? Política, digamos que son todas esas acciones que permiten centralizar la ideología de una nación, de un pueblo, de una sociedad y, y que rigen toda la parte legal y digamos toda la parte que va a permitir que tenga esa sociedad, nación o bueno pueblo un buen funcionamiento. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Bueno, cultura política vendría siendo para mí lo que la autorregulación o la decisión de cada persona en esa participación política. Decía que la política no es algo aislado que se centraliza en el poder, sino que la política requiere la participación de todo el pueblo. Entonces esa cultura es esa autodeterminación de la toma de decisiones dentro de esa política. Y por último, Cristina, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Pues
creo que en este momento la cultura política es casi nula, digamos, y nos, si vemos reflejado, digamos, la situación actual a nivel de política, porque precisamente no se ve esa participación masiva en decisiones importantes que se debiera dar ahorita. ¿Sí? O sea, las personas creen que su participación no es relevante frente a lo que sucede actualmente. Entonces es algo que no se está dando, no se está viendo. Gracias, Cristina, gracias por tu ayuda. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Dual. Duan, buenas tardes. Mira, voy a necesitar me ayudes como para un trabajo en la universidad respondiendo 4 preguntas. Sí. Son muy sencillas, ¿listo? ¿Qué entiendes por cultura? Entiendo por cultura. Cultura es como las costumbres, las raíces que nos han venido dejando nuestros antepasados y que con el paso del tiempo uno las va adquiriendo como propias. Entonces uno va creando, digamos, un hábito de esas raíces. Okay. ¿Qué entiendes por política? Política es la palabra que abarca todas las reglas por las cuales nos debemos regir en una sociedad, ya sea un país, una ciudad, una familia, la empresa. Son, llamémoslo así, son unas reglas que debemos seguir nosotros los ciudadanos. Perfecto. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Cultura política es lo que le venía diciendo de la otra pregunta. Son unas leyes que uno tiene que ir siguiendo. Si, para ponerle un ejemplo, si yo entro a una empresa y la política de la empresa es entrar a las 8 de la mañana, pues yo tengo que entrar todos los días a las 8 de la mañana. Si nos vamos a la pregunta anterior, políticas son unas reglas que uno debe seguir. ¿Y cuál es la cultura? Seguir esas reglas. Ok. Y por último, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? En mi entorno está muy deteriorada, que nosotros los colombianos somos muy desordenados en eso, no tenemos una cultura, digamos, como la de Japón, que son muy estrictos en su cultura. Entonces la cultura política me voy acá a Colombia, no existe. No, no tenemos una cultura política así, porque si yo le pongo una cita a usted, Javier, yo le digo, veámonos a las 8 y usted me está llegando 8 y cuarto, 8 y media, entonces eso no es cultura. Para mí la cultura política en este país no existe. Vale, muchas gracias, Duan. Esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre? Luisa. Luisa, voy a necesitar que colabores con la respuesta a 4 preguntas para un trabajo de división de la universidad, ¿listo? Vale. ¿Qué entiendes por cultura? Cultura es el conjunto de valores que empezamos a crear desde nuestra infancia. Esto pues certificado o enseñado por nuestro entorno familiar, por el arte, por el entorno educativo que tuvimos. Eso digamos, ese es mi concepto. Listo. ¿Qué entiendes por política? Política. Política son las definiciones que tenemos igual en nuestro entorno, bien sea familiar, laboral, social, y lo establecemos de acuerdo a las necesidades que se tienen en el entorno. ¿Qué entiendes por concepto de cultura política? Concepto de cultura política eh, son las decisiones que tenemos a nuestro alrededor, de acuerdo a la educación que hemos tenido, al entorno social, también educativo, referente a las políticas que nos han creado.
durante toda la vida. ¿Y cómo ves reflejada esa cultura política en tu entorno? Esa cultura desafortunadamente se ha ido deteriorando con el tiempo por todos los conceptos que a través de los medios nos dan el conocimiento, nos dan las publicaciones. Entonces eso se ha perdido, esos valores, esas políticas, esa política cultural se ha perdido mucho, demasiado diría yo. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Bueno. Bueno, después de ver estas tres entrevistas, de analizarlas, donde estamos indagando sobre el concepto de cultura, el concepto de política, de cultura política, de cómo se vivencia la cultura política en nuestro entorno, apoyado lógicamente en las lecturas que nos brinda la rúbrica de esta actividad, puedo conformar conceptos o definiciones de estas tres preguntas que finalmente se les hicieron a nuestros entrevistados. La primera es: ¿qué es cultura? Cultura es un grupo de significados, un conjunto de ideas, de conocimientos, de tradiciones, costumbres, etc. Mitos, que se comparten y que van durando dentro del tiempo, que no son una moda, que no es algo pasajero, sino que van transmitiéndose y que van durando a través del tiempo, que evolucionan constantemente, que están directamente relacionadas de acuerdo a una ubicación geográfica donde nos encontremos, a una ubicación social donde estemos o a la que pertenezcamos. Son significados transmitidos desde nuestros padres, pasando por la escuela, el colegio, el trabajo y en la interacción con otros individuos, con nuestros colegas, con compañeros de trabajo, con nuestra esposa, nuestro novio, nuestro amigo, nuestra familia. Todo lo que en sí compone nuestro entorno cultural. La cultura nos otorga esos significados que nosotros como personas vamos apropiando algunos, vamos identificándolos, vamos según pues nuestros gustos, vamos tomando de aquí y tomando de allá, interiorizándolos y que forman nuestra identidad como individuos, diferenciándonos unos de los otros y que forman nuestra identidad. Crea entidades colectivas. La cultura actúa como un diferenciador de sociedades, sin querer decir que no podamos tomar en su momento ciertos rasgos de otras culturas, pero siempre manteniendo nuestra identidad. Eso sería para mí la cultura. La política parte de que al reconocernos como individuos únicos y a su vez diferentes de los demás, es necesario crear políticas, lo cual no es otra cosa que crear reguladores, normas, estructuras, mecanismos o procedimientos tales como la justicia, la igualdad, la equidad, etc. Utilizando herramientas como la democracia, muchas otras herramientas que nos puede otorgar la política. ¿Para qué? Para mantener un orden y para organizarnos como individuos en un marco de formas de gobierno dentro de la legalidad, creando derechos, deberes, formando organización ciudadana, ya que siempre nosotros como seres humanos nos encontramos en conflicto y es necesario que haya una política o políticas que nos regulen y que nos lleve a vivir como en sana armonía. Pienso que esa es la política. Uniendo estos dos conceptos podemos llegar a concluir que la cultura política es un conjunto de elementos, valores, concepciones, actitudes que configuran la percepción que tiene la población respecto al poder, las relaciones de poder, a los actores de poder, a su distribución y forma en que ejerce la política, basados en las imágenes y percepciones de su entorno político dentro de un marco de creencias, concepciones y sentimientos. La cultura política presenta indagar cómo percibe la población el ejercicio del mandato y la obediencia, cómo la asume. Nosotros podemos evaluar en base a nuestra cultura política. Nosotros podemos traer o haber heredado ciertos gustos, no sé, me atrevería a decir liberal, conservador, no sé. Pues nosotros traeríamos algo de ahí a medida que vamos relacionándonos con las personas, vamos formando nuestra propia identidad de acuerdo a la política o a los actores que influyen en todo el tema de la política. Pero lo que la cultura política haría sería, en base en todo eso que traemos, en todo eso que conocemos, tener una herramienta para evaluar, para decir esto nos sirve, esto no nos sirve. Tenemos la cultura de votar, tenemos la cultura de elegir libremente, de no vender nuestros votos. Y eso va de acuerdo al entorno donde vivamos, a la ciudad, del país donde nos encontremos, al país propiamente donde estemos. Eso sería la cultura política. Finalmente, pues, ¿cómo creo que se ve reflejada la cultura política en mi entorno? La cultura política se ve en mi entorno, específicamente en el entorno que estamos en este momento los bogotanos, clase media baja,
en madres cabezas de familia, que hoy por hoy es un fenómeno social, y en general el ciudadano de a pie, en la persona que se encuentra en la calle. Como basados en todo el tema cultural donde se han heredado ciertas creencias y percepciones referentes a los partidos políticos, a la manera en que se eligen a nuestros gobernantes y a su forma de gobernar, se han involucrado más en evaluar su gestión. Sin embargo, y si bien es cierto la percepción de la democracia ha aumentado en la última década, ya pensamos o la gente piensa de que sí hay más libertad en la forma de elegir a quién elegimos, aún se sienten que no siguen gobernando los mismos, siguen los mismos gobernándonos a nosotros, y esa es la percepción que tiene el colombiano, el bogotano, con las mismas políticas, que no cobijan para nada lo que el ciudadano clase media baja está buscando, que no han creado mecanismos para convertir flagelos como la delincuencia, la falta de educación y el hambre, entre otros. Ya no se cree en las instituciones, basados en el incremento de la corrupción. La gente ya no cree en un Congreso, en un Senado, ya en una fiscalía. Hay mucha corrupción y eso ha dejado vislumbrar que la gente cero cree en las instituciones. La situación que vive nuestro país vecino Venezuela, de una u otra manera ha servido para comparar nuestra situación política, que si bien es cierto aún no estamos a ese nivel, sí deja vislumbrar que en temas de corrupción no estamos tan alejados. En los bogotanos clase media baja se ve el malestar con los gobernantes, con sus políticas, con las injusticias, con las falencias del sistema judicial. Y aunque un pequeño sector ya se lanza a las calles a protestar contra esto, la gran mayoría da su opinión únicamente en redes sociales. Una herramienta de comunicación masiva que le permite pues muchas veces manejar jocosamente o de manera chistosa, entre comillas, su inconformidad, y que le brinda un espacio para poderse expresar de cualquier manera, buena o mala, se puede expresar, pero que hasta el momento no causa ningún efecto para el cambio, como sí lo puede hacer de pronto las urnas, dirigirse a votar, plantear propuestas serias, mandar candidatos serios. Seguramente porque al no creer ya en los partidos políticos, que en el pasado no cumplieron con sus expectativas, no encuentran posibilidades para el cambio, pero tampoco lanzan, como les digo, una propuesta real, seria, que pueda llegar a causar eso. Simplemente nos limitamos la cultura de hoy en día es: me voy a un Face, me voy a un WhatsApp, me voy a un Twitter y publico mis comentarios. Pero eso sí me quejo, sí protesto, pero finalmente eso no está causando un impacto positivo en el cambio de la cultura. Siguen las mismas injusticias, siguen los mismos gobernantes, sigue pasando lo mismo y nos estamos pegando simplemente a hacer comentarios, a subir memes en redes sociales. Yo pienso que en la cultura política de nuestra clase social media se está viendo mucho eso. Sí, sí estamos saliendo a las calles, sí estamos protestando, pero pues finalmente no pasa nada. Eso es a lo que yo puedo llegar a las conclusiones que pude sacar de este ejercicio. Me voy con muchas cosas, me voy con muchas herramientas, muchas cosas que no conocía, que a pesar de que el concepto de cultura política se maneja a diario, en las entrevistas podemos evidenciar de que la gente no sabe qué es una cultura política. Desconocemos qué es la cultura política. Todos decimos, mi cultura política es esta, pero no tenemos un concepto claro de esto. Y espero en el transcurso del curso poder tomar más conceptos y poder transmitir esto a las personas que me rodean para ir formando e ir aportando a nuestra sociedad algo que nos pueda ayudar a mejorar el tema de la cultura. Muchas gracias por todo. Espero pues de que mis ideas les sirvan de argumento para muchas otras cosas. Espero recibir críticas, conceptos, comentarios del video. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día.